Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que estás escuchando es el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Y queremos invitarte a que esta próxima hora la pases con nosotros. Vamos a estar compartiendo las escrituras allí en el Evangelio de Gálatas, en la carta a los Gálatas. Estamos en el bloque hablando de no hay otro evangelio y quisiéramos que pases este tiempo con nosotros, si así tú lo quieres y Dios lo permite. Queremos darte la bienvenida y mandarte un fuerte y caluroso abrazo en el amor de Jesucristo. Y antes que nada, pues dar el teléfono, el WhatsApp del programa es el 655-857327. Lo repito, el 655-857327. Y bueno, en este día, en esta tarde, como siempre, me acompaña mi hermano y compañero de milicia, el hermano Walter Ahumada, así que voy a pedir que dé un saludo a la audiencia. Hola, un gusto nuevamente estar junto a ustedes. Como decía Óscar, esperando que pasemos un momento agradable en la presencia de Dios, en su palabra. Si queremos que Dios nos hable, uno de ellos es a través de la palabra. Y es tan importante poder aprender y llenarnos de ella para saber la voluntad de Dios y conocerle. Y saber qué la queja o qué la alegra para con nosotros. Que sean todos muy bienvenidos, como siempre. Espero que tengan en sus casas sus Biblias abiertas en Gálatas 3, que tengan sus apuntes, su lápiz, algunas hojas y juntos podamos aprender en este programa. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bien, hermano Walter, vamos a estar leyendo la Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante, que es donde estuvimos la última parte del programa de la semana anterior compartiendo. Y voy a leer yo allí desde el versículo 6 en adelante hasta el 18, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios dice como sigue: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son herederos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga
para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermano Huarte, ¿nos puede dirigir en oración? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento para que tú nos puedas guiar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dar entendimiento, sabiduría, para que quede plasmado en nuestros corazones, en nuestro espíritu, todo aquello que tú le revelaste al apóstol Pablo, Señor, también sea para nuestra vida, Señor. Permite que nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, Señor, puedan ver tu verdad, Señor. Que ellos mismos puedan entender a su manera, pero que sea verdad y sea tu verdad. Puedan entender esta escritura maravillosa, Señor. Sí. Que siempre ha sido por fe, por gracia, Señor. La ley en sí no es mala, Señor, porque tú la has dado con un propósito, Señor. Pero más grande y maravillosa es la gracia que tú has derramado sobre toda la humanidad, Señor. Por eso en este programa te pedimos que tú nos puedas iluminar y guiar. Amén. En tu perfecta voluntad, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a cubrir un poco de terreno donde estuvimos la semana pasada hablando, porque el tema, hermano Huarte, es no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Claro. El apóstol ya lo dijo, ¿no? Sí. Y no es que haya otro. Claro, simplemente hay un solo evangelio, ¿verdad? Claro, y no estamos hablando tampoco de que mucha gente piensa que otro evangelio son otras culturas religiosas, y no es eso. Está hablando en sí que no hay otro evangelio, que el evangelio es uno solo. Y lamentablemente dentro de nuestra cultura evangélica, amén, a veces no hay un solo evangelio. Y estuvimos compartiendo, ciñéndonos al pie de la letra, la epístola a los Gálatas, que el apóstol Pablo estaba dando a entender que el mero rito de la circuncisión, aplicarlo bajo la gracia de Jesucristo, que es la dispensación en la que estamos viviendo hoy día, ¿vale? Ya ese rito, injertarlo ahora mismito en nuestra forma de vida cristiana y en nuestra doctrina básica, fundamental, eso leuda el evangelio. Y estuvimos compartiendo de que no es un rito que se inventaron los judaizantes o los líderes que salieron de la iglesia madre. Estaba escrito incluso en las escrituras, o sea, tenía base bíblica, pero no era una base conforme a la verdad presente. ¿Por qué? Porque con la muerte y resurrección de Jesucristo, el pacto era renovado y entraba en un nuevo orden, donde la ley de vida en Cristo ahora pues nos libraba de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos exentos de cumplir la ley ceremonial, que había quedado abolida, y con ella la circuncisión del pacto que Dios le hizo a Abraham. Y eso, a manera de trasfondo, pues nos permite a nosotros introducirnos, porque en los días de hoy, en las iglesias, tristemente, nosotros, los ministros, los hermanos, los pastores, los evangelistas, los que se denominan apóstoles, que unos lo son y otros no lo son, pero bueno, a lo que yo voy, los ministerios, injertamos cosas que no están conforme a la verdad presente. Y eso leuda el evangelio. Por lo tanto, ya no es el evangelio, ya es otro evangelio. Y como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, porque hay un solo evangelio. Pero un poco de levadura, dijo el apóstol, leuda toda la masa. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la iglesia de Galacia, el rito de la circuncisión, ¿vale? Hizo que el Espíritu Santo se retrajera y ya no obrara entre los Gálatas, como dice el apóstol, maravillas, prodigios y milagros. Estamos cuando uno llega al Evangelio, ¿cierto? Por primera vez, sí. Uno está lleno del Espíritu Santo, está con esas ganas, con esas ansias de proyectar a Cristo en toda su vida y hablar de Él. Y muchos dicen, no importa, ya se le va a pasar. El primer amor, ¿no? Claro, el primer amor. Y empezamos a andar los caminos. Ya después cuando empezamos a escuchar mucha religiosidad, el Espíritu Santo se va apagando. En cierta forma como que empiezan a circuncidar nuestra fe. ¿Tú me entiendes, no? Amén. Empiezan a circuncidar. Y eso sucede muy a menudo en nuestro pueblo evangélico. Y es una tristeza. Porque si todos estuviésemos con la mirada fija en la palabra,
eso no sucedería, sino que están expresando ideas propias o que lo hacía su abuelo, su padre. Claro. Ese es el problema. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la circuncisión de nuestra fe, como tú bien has dicho, que creo que está bien expresado, bien aplicado, va proporcionalmente en la medida de circuncidarle las alas al Espíritu de Dios. Claro. Porque Pablo le dice a los Gálatas, ahí donde hemos leído no, porque estamos haciendo una especie de recorrido para cubrir un poco de terreno, para enlazar. En Gálatas 1.6 le dice el apóstol a los Gálatas: estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo. Entonces no está hablando ni de Cristo ni del Padre, está hablando del Espíritu Santo, que es el que atrajo a los Gálatas a la gracia de Cristo. Mira el término que usa. No menciona al Espíritu, pero se está refiriendo a él, número uno. Y número dos, cuando el Espíritu es el que hace la obra en la iglesia, a donde te atrae es a la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa esfera es donde el Espíritu tiene autoridad legal para hacer todo lo que tenga que hacer. Maravillas, milagros, prodigios, portentos, sanidades, conversiones, toda la obra que el Padre que le ha dado para hacer. Pero cuando no estamos bajo la gracia de Cristo, el Espíritu Santo, es como que no son, digamos, parámetros legales para que Él trabaje, porque Él es una persona que se tiene que mover bajo parámetros legales. Y entonces, si nos salimos de la cruz, ¿vale?, a través de la circuncisión, como fue en este caso, o a través de otros muchos ritos, mandamientos, normativas, vete tú a saber, las iglesias están llenas de situaciones. El Espíritu Santo ya no se mueve, y hay que ser honestos. Si el Espíritu Santo no se está moviendo, hay que preguntar a Dios por qué. Porque hay infinidad de situaciones que han podido surgir, ¿vale?, y es lo que está faltando, que es como los coches hoy día que están sujetos a la electrónica y al satélite y a todo. Le tienes que meter la máquina de diagnóstico para que te diga qué es lo que le pasa. Asimismo, Pablo, que tenía llenura del Espíritu, detectó rápidamente que el problema de los Gálatas era que se habían apartado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo, porque habían escuchado a otros ministros también que habían dicho que si no se circuncidaban no eran salvos. Entonces, riesgo número uno que estuvimos hablando el otro día, que en el momento que nosotros sacamos una ley, una normativa, un mandamiento, sea bíblico o no sea bíblico, y lo sujetamos directamente a la salvación de la persona, hermano Walter, y le decimos: si tú no haces esto, no eres salvo. Eso es una locura. Así es. Porque ya la salvación se la ha dado Dios. O sea, yo estoy viniendo a los hermanos en la fe diciéndole a gente que ya han sido salvos, que si ahora no hacen o dejan de hacer, la salvación se la quito yo. Por eso es que el apóstol Pablo habla de los mutiladores del cuerpo, de los circuncidantes. O sea, empiezan a circuncidar el cuerpo, mutilan el cuerpo de Jesucristo con doctrinas que han quedado abolidas o rudimentos de este mundo. ¿Y dónde está la situación? En que lo ponemos a la misma altura de la salvación. Esa es una verdad lamentable, porque así como los judíos no se daban cuenta, ellos estaban muy orgullosos quién eran ellos, por lo que Dios había hecho en su pueblo, ¿no? Por lo que habían dado en la ley, en el Sinaí. Pero a ellos se les olvidó que su padre Abraham, como ellos estaban, era un gentil como nosotros. Amén. Y a través de él íbamos a ser benditos todas las familias de la tierra, todas las familias. Y eso está escrito en la Biblia de ellos y en la nuestra. Toda la familia de ellos. Entonces, ellos no preveyeron esto, sino que estaban cegados por su legalismo. Y eso es lo que hace el legalismo, cega. Aunque esté la verdad frente tuyo, todos las puedan ver, pero tú no la vas a ver porque estás cegado por lo que tú crees, por lo que tú piensas que es así. Pues se te llena el corazón de ley. Claro, está con ese velo, están puestos con el velo. Y ese velo no lo puede quitar nada más que el Espíritu Santo. Claro. Si esto que hemos hablado lo enlazamos con el tema que estamos hablando, que no hay otro evangelio, pero dentro del capítulo 3 de Gálatas, que es donde hoy vamos a arrancar, y hemos arrancado ya, en el versículo 6, le está diciendo Pablo a los Gálatas, porque esto es una epístola de Pablo a los Gálatas que les está recriminando y reestructurándolos. Entonces, como han errado en eso, entonces ahora los tiene que llevar más profundo, haciéndoles entender cosas que ellos ni siquiera saben. Y le dice en el capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Dios sabía que iba a justificar a todo el mundo, a toda la humanidad, por fe en su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo tiene que venir de los lomos de Abraham, ¿vale? Entonces, a su padre Abraham, imagínate tú, desde Cristo hasta Abraham, van cerca de 2000 años, ¿vale? Dios le revela a Abraham el Evangelio, que luego es lo que Cristo viene a traer, o a sacar a la luz ya de una forma plena. Y el Evangelio son las buenas noticias, por eso dice que Dios le revela a Abraham el Evangelio. Hay unas versiones que dicen el Evangelio y hay otras versiones que dicen las buenas nuevas. ¿Me entiendes o no? Amén. Y el Evangelio de las buenas nuevas es la salvación por medio de la fe. Y entonces le está dando a entender que los que son bendecidos con el creyente Abraham son gente que actúa por medio de la fe y que adquieren la promesa por un acto de fe. Que evidentemente eso está ligado a lo que Cristo vino a hacer 2000 años después. Ahora dice, le está diciendo, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, le está diciendo, primero Dios llega y te regala la salvación por medio de la fe. Luego te van a meter la ley, ¿vale? Pero la ley tiene que estar sujeta a la fe. ¿Por qué? Porque la ley está para servir a la gracia. Amén. Que luego nos meteremos el próximo programa, si Dios lo permite. Vamos a ver hasta donde llegamos hoy. Y entonces le está dando a entender, si yo primero te hago un regalo, no te vayas a pensar que luego yo te voy a meter tanta normativa que vas a perder ese regalo que te he hecho. ¿Me sigue? Entonces luego lo que te voy a hacer es que te voy a instruir en base al regalo, pero nunca te voy a maldecir. Entonces ellos, al no entender el propósito de la ley, ¿vale? Que el propósito de la ley es como cuando se le pone una persona delante, se le atraviesa el paso y le dice, tú por aquí no pasas. ¿Por qué? Dice, porque si tú no cumplieres todas las obras escritas en este libro para cumplirlas, si tú no vivieres para cumplirlas, entonces serás declarado maldito. O sea, la ley te deja hermético, te deja que no puedes pasar. Y eso es lo que Pablo le está revelando a los Gálatas. Y entonces ahora sigue diciéndole, dice, porque por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios y es evidente. Entonces, ¿qué dice? El justo por su fe vivirá. Y la ley dice no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, retrocedemos otra vez. Un creyente, como tú dices antes, que en ese primer amor, en esa alegría, en ese gozo que ha sido justificado por medio de la fe, ¿por qué luego empieza a perder esos bríos, esa fuerza, esa de eso? Porque se le empieza a meter ley, nos empiezan a meter ley, ¿vale? Y la ley nos obliga a obrar. Y cuando ya no estamos a la altura de la obra de que la misma ley demanda, ¿me sigue o no? Entonces nos frustramos, o mejor dicho, frustramos la gracia de Cristo. ¿Y qué ocurre? Cuando el Espíritu Santo se queda sin crédito porque empezamos a ahogar la gracia, Él se tiene que retirar. Así es. Y entonces sentimos esa sequedad y ahora tenemos que definirnos o ley o gracia. O sea, o andamos en el Espíritu por medio de la fe o andamos en las obras por medio de la ley. Eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Es muy común que queramos obrar. Claro. Es muy común que queramos obrar para alcanzar una meta, para llenar nuestro orgullo, porque ellos se gloriaban. Tú lo has dicho, para llenar nuestro orgullo. Y se gloriaban ellos en su propio orgullo. Mire, ellos en la carne de ellos se gloriaban ellos. Claro. Porque es carnal. Es algo que es humano, que no es espiritual. Date cuenta que nosotros como humanos estamos diseñados, o sea, nuestra mente está diseñada en base a ley. Yo trabajo, yo cobro. Yo hago, yo recibo la retribución. Lo hago bien, me pagan con bendición. Lo hago mal, merezco castigo. Esa es nuestra ley. Está bien, entre comillas, nuestra mente, entre comillas, pero ahora Dios nos tiene que cambiar la mentalidad. Amén. Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a que nuestra mentalidad, ahora el Espíritu de Dios la va a invertir, porque tiene que trabajar en base a gracia. Por eso David, cuando profetizó de esto en el Salmo 32, versículo 8, dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado y cuyo pecado ha sido cubierto. ¿Me sigue? Amén. O sea, no trabajas, pero te pago como si hubiese trabajado.
No has hecho nada, pero te pago como si hubieses hecho algo. ¿Qué has hecho? Has creído, sí, toma. El regalo. Es por eso que cuando entendemos la Escritura, cuando entendemos la doctrina de la cruz que hemos compartido, Óscar, hace un tiempo atrás, cuando entendemos que el primer pacto que hizo Dios con Abraham fue entre Dios y Jesucristo, como tú lo compartiste el programa pasado. Cuando entendemos eso, que todo lo hace Dios, ahí empezamos a comprender que es por gracia. Amén. Empezamos a comprender, y no es que, como dice Pablo en Romanos 6, entonces pequemos, ¿cierto? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Claro, muchos creen que nosotros hablamos de eso, que ¿Sí? pequemos para que... No es eso. Es todo lo contrario. Cuando entendemos esa gracia, que Dios hizo ese inmenso sacrificio, que lo proveyó desde antes de la fundación del mundo. Cuando entendemos todo eso, ya empezamos a movernos en otro orden. Amén. En gratitud, en amor. Amén. Y empezamos a servir a Dios con un corazón dispuesto. Amén. Y por eso que empezamos a llevar la palabra de otras personas, aunque nos digan muchas veces ustedes son ridículos, no sé, cualquier cosa. Nosotros vamos, ¿no? Porque amamos a Cristo. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Claro. Tendremos que seguir ministrando esta gracia, hermano Walter. Porque no hay otra forma. No hay otra forma de que podamos No hay. ser llenos del Espíritu Santo, sino buscando la Escritura y anhelando a Cristo. Nos vamos a mantener en las bases legales, ¿vale? Porque esas bases legales, ahí hay un depósito. Si tú coges cualquier libro, pone en el principio bases legales, depósito. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque ha pasado por industria, digamos. Ha pasado por donde tenía que pasar y ha pagado para que ese libro ahora se comercialice y las ganancias, pues, va todo legal. Está todo en luz. El problema es que hay algunos que les gusta pedir crédito en otros lados. Aleluya. Que no es en el banco espiritual del Espíritu Santo. Por decirlo. Pero ese es el problema, que cuando pedimos crédito en otras partes es para que nuestro orgullo espiritual crezca. Y nuestro yo espiritual, porque ahora tenemos un yo y hay que cuidar que ese yo no se engrandezca en la parte espiritual. Claro. Cuando tú no tenías conocimiento bíblico, tú tenías tu orgullo humano. Claro. Pero ahora que venimos a Cristo hay que cuidarse, porque ahora se puede formar nosotros otro orgullo, que es el orgullo espiritual. De eso hablaremos, si Dios lo permite, en el próximo programa, que ahí es donde surge la persona de Ismael. Hay una revelación ahí. Lo mismo que Agar y Sara, Ismael e Isaac. Y hay que cuidarse de que ese personaje espiritual se crezca en nosotros. Porque cuando nos da crédito el yo, o Ismael, o Agar, entonces el yo no está crucificado. Y si no está crucificado, no se está viendo la persona ni de Jesucristo en mi vida, ni en mi iglesia, ni en mi doctrina. Se está viendo mi persona, se está viendo mi iglesia, se está viendo mi doctrina. Me está viendo a mí. Y yo estoy recibiendo la gloria. Yo estoy recibiendo la recompensa que en verdad me gusta tener. La gloria y el reconocimiento de los hombres. Por eso el apóstol Jesucristo, cuando enseñaba a sus discípulos, le decía, no seáis como los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos la recompensa que quieren ya la tienen. Ya tienen su recompensa. Ahora, cuando lleguen a la eternidad, veremos a ver qué recompensa es la que tienen. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar que toda la gloria sea de Cristo. Por eso es que el mensaje de la gracia, como dijo uno, es un golpe al orgullo. Amén. Porque toda la gloria se la lleva el Señor. Además, el Espíritu Santo, ya te digo, trabaja bajo bases legales, bajo parámetros de la cruz. Él no se sale ni a un lado ni a otro. ¿Qué sucede con los Gálatas cuando se encontraron con la ley? Que le metieron la circuncisión como ley. Pues se circuncidaron. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Se retrajo. ¿Qué sucede cuando te dice a ti un pastor, un líder, un hermano de peso en la iglesia? Hermano, tú has sido salvo, ¿vale? Y tú estás con el gozo, estás con la alegría, te estás moviendo y te dice, pero ahora tienes que hacer, tienes que ir, tienes que dejar, tienes que... Y tú empiezas a sentir como un peso. ¿Por qué? Porque no está haciendo la obra el Espíritu Santo, la está haciendo el hombre. ¿Me sigue? Amén. El Espíritu Santo no tiene prisa. Bajo la gracia, hermano, yo me he dado cuenta que la obra va mucho más lenta. Porque la hace el Espíritu y Él tiene paciencia y Él no se cansa. A nosotros los hombres queremos ver rápido ya, queremos ver fruto, queremos ver santificación. Queremos ver cantidad, queremos ver nuestra iglesia llena. Y ese es el problema. La iglesia llena y la iglesia santificada. Claro. Pero que la iglesia llena y santificada es obra del Espíritu Santo. Amén. No es obra mía. Yo puedo tener muy buenas intenciones, buenas ideas. O quiero ayudar a Dios como lo hizo Abraham, ¿cierto? Entre comillas, ayudar a Dios.
Pero eso, y Dios, como tú compartías una vez, Oscar, Dios nos deja que todo, que siga, llega un momento que ya está llena la iglesia con gente, y él, no, si yo no te llamé a esto, yo te llamé a otra cosa. Y ahí quedamos, o sea, ¿qué pasó? Sí. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo tiene paciencia. Estuvimos hablando... bueno, tú dices cuando hablamos de Abraham, ¿verdad? Sí, sí. Mira, aparece Ismael en la escena 14 años después de que Dios le dijera a Abraham que le iba a dar un descendiente. Así es. Y cuando aparece Ismael no era obra de Dios, era obra de Abraham y de Sara. Del yo mismo. Y cuando aparece Ismael, Dios tampoco le dice nada. Sino que 24 años después le dije, esto fue lo que te dije. Mira con cuánto amor, porque Abraham le podría haber dicho, bueno, ¿y cómo que tú no me has dicho nada? Ni nada le refiere el Señor. 24 años después, hermano. Eso es tremendo, porque Dios siempre te va a decir algo fuerte, ¿cierto? Te va a castigar, pues te va a decir, haz esto, y al final siempre te habla con amor y te va a guiar a la salida. Pero las personas de nuestros tiempos que son legalistas están tan cegados que creen que ni siquiera Dios puede cambiar lo que ellos han dicho. Amén. En su iglesia o en su denominación. Amén. Yo siempre lo digo, nunca me cansé de decirle que la denominación que somos todos los cristianos hijos de Dios es la cruz del Calvario en Jesucristo. Amén. Esa es todo. No hay otra. ¿Qué sucede cuando le decimos aquí en el versículo 13? Dice, 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. O sea, en otras palabras, viene la bendición caminando hacia nosotros, ¿vale? Pero como se interpone la ley, no había forma de vencer la ley. Pero ¿qué es lo que hace Dios? A la ley le mete el madero, le mete la cruz. Le mete a Cristo y este crucificado. Porque la ley demanda justicia. Así es. Y dice, si no haces, te mato. Si no haces, muerte. Dice que el que violare la ley de Moisés por 2 o más testigos, irremisiblemente tenía que morir. Entonces, la ley demanda sangre. Cuando la ley llega y se encuentra con el madero ensangrentado, como en aquella fiesta de la Pascua, ella se detiene y dice, ok, estoy satisfecha. Y eso es lo que él le está diciendo. Si ustedes camináis por ley, la ley lo que demanda es muerte y siente uno maldición. Por eso cuando yo cojo a un hermano le digo, hermano, está salvo, está, y te ve el hermanito, la hermanita con gozo, con alegría, para allá, para acá. Pero yo que soy un legalista, le veo todavía que tiene sus cositas en el cuerpo, sus mañas, sus maneras, sus cosas. Y llego yo en 2 minutos y le hago ta, con la tijera. Ta, y le recorto todo lo que yo entiendo que no va. Y de momento la hermanita y el hermanito dice, sí, pero le metí un peso en la conciencia y en el alma que en cierto modo es como una especie de maldición. Claro, yo creo que compartí el programa pasado cuando llegué cuando Dios me llamó, mejor dicho, a sus caminos. Yo llegué los 2 primeros domingos en Chile a la iglesia, llegué con droga a mi cuerpo, con alcohol, trasnochado, pero como nadie sabía, porque yo lo sabía yo nomás, nada más. Sin embargo, al tercer domingo que llego, ya sentí la necesidad de nada de droga en mi vida, de alcohol y de nada. Fue un trato que hizo el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él trata contigo, todas aquellas cosas que no le agradan. Créeme que lo hace el Espíritu Santo. Claro que lo hace. Y es más efectivo que si te lo dijese un pastor, un líder o un hermano. Es mucho más efectivo. Porque es la obra del Espíritu. Exacto. Y cuando Él lo hace, no hay nada después que te lo vuelva, ¿me entiendes? Claro. Que te lo vuelva a meter en tu cuerpo, a necesitar aquello. Ya no necesitas. Cuando llega ese momento en la vida de los hermanos, que ellos no saben nada porque la mayoría son nuevos, como le pasaba a los Gálatas, y veían a gente que venía de la iglesia madre de Jerusalén, pues claro, ¿ellos qué van a hacer? Si ellos no tenían ni escritura ni nada, las escrituras siempre habían estado bajo llave con los judíos. Así es. Le dice, no, la circuncisión, pues yo a circuncidarse, pero se dieron cuenta de qué, de que se le dieron un peso encima, ya no sentían ese gozo, esa alegría. ¿Por qué? Porque habían caído bajo ley, ni siquiera ellos lo sabían, pero el Espíritu Santo se había retraído. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas iglesias, hermano, no son ni una ni dos, son muchas, donde los hermanos están tristes, están abatidos, porque se les ha dicho, sí, tú eres salvo, pero tú ahora tienes que estar aquí tal día, tú tienes que ir así, tienes que venir así, tienes que vestir así, tienes que ir allá, tienes que traer, y tienes que esto, y le han metido un peso que ahora los hermanos han entendido en su vida que si no cumplen con toda esa ritología, no van a tener salvación, un paz y gozo, y están ahí queriendo cumplir, que muchas veces no cumplimentan eso, y cuando lo cumplen ni siquiera sienten la alegría del principio. ¿Por qué? Porque se han hecho prosélitos a un sistema, se han hecho prosélitos a una denominación, se han hecho prosélitos a una iglesia, o se han hecho prosélitos a
digamos, a un formato de hombres. Pero ellos no saben distinguirlo, porque yo estuve igual en su día. Y yo notaba que algo no cuadraba, pero hasta que Dios no me lo reveló, por su gracia, no pude distinguir qué es lo que pasaba. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Me esforzaba más. Y el apóstol Pablo aquí se lo está revelando a los Gálatas. Lo que pasa es que yo no sé si ellos sienten esa revelación cuando él les escribe. Yo la veo ahora clara porque a mí me ha pasado. Ahora, mira lo que dice en el versículo 16. En el 15 me dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Dice, ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. Dice, no a las simientes, hermano Huertes. Dice que a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. Singular, dice, no a las simientes, como se hablase de mucho, sino a uno solo. Dice, como de uno, y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Está diciendo de que hubo un pacto en la eternidad. Y ese pacto en la eternidad fue entre el Padre y el Hijo. Y cuando se está refiriendo ahora el apóstol Pablo a Abraham, dice que Dios le revela a Abraham algo que ya había sucedido en la eternidad pasada, que era el pacto de gracia. ¿Me sigue? Y muchos no entienden de que cuando el pacto de gracia estuvo hecho en la eternidad, después Dios se lo revela a Abraham con aquellas aves y aquellos sacrificios que tuvo que romper por la mitad y se quedó dormido y pasó la antorcha, símbolo de la presencia de Dios, como diciendo, yo firmo el pacto por ti y por mí, símbolo de lo que hizo con Cristo o haré con Cristo después, muchos más años más tarde en la cruz. Ahora, está diciendo que cuando uno hace un pacto, no se invalida, ni se le añade ni se le quita, como diciendo, luego viene Moisés, pero Moisés no puede abrogar lo que yo he hecho en el mismo cielo con el pacto de gracia. ¿Me entiendes? Con mi Hijo Jesucristo. Y dice, no como de muchos, o sea, es como diciendo, el pacto que yo tengo no es con Walter, con Oscar, con el otro, no. Yo no tengo hecho pacto literalmente con todos ellos. Yo he hecho pacto con una sola persona. Es con Cristo. Y ella es la simiente que ha cumplido a cabalidad lo que después vino Moisés y demandó, la ha cumplido Cristo. Para que no detenga la promesa, dice que Cristo es como un puente. ¿Vale? Vino la ley, se atravesó, nadie podía cruzar y Jesucristo se ha puesto de puente y nos ha hecho subir por encima de la ley. ¿Cómo lo ha hecho? Nos ha elevado por su gracia. Y entonces hemos alcanzado la promesa que tenía Abraham en la otra parte. Por eso que el Espíritu y la promesa de Abraham nos ha llegado a nosotros siendo gentiles. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y cuando Dios hace un pacto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el creyente y se le revela el pacto que Dios hizo con Abraham a través de Jesucristo. Se le presenta a Jesucristo como el Salvador. La persona se arrepiente de sus pecados. ¿Qué sucede? Que luego, porque le hablemos de la santificación progresiva, ¿le vamos a decir que pierde la salvación? No, para nada. Yo sería incapaz de decir a alguien que se va al infierno o no va al cielo por cómo está actuando. Yo conozco, he sido testigo de gente que ha estado en la iglesia y se ha apartado. Claro. Un año, meses o quizás 10 años. ¿No soportan? No soportan, ¿me entiendes? Y Dios los ha llamado nuevamente. Claro. Porque nosotros no sabemos las cosas, nosotros no tenemos idea. Solo Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Dios conocía que nosotros en su camino íbamos a equivocarnos. Yo lo sabía. Ellos habían previsto todas aquellas cosas. Pero cuando queremos, más si lo hace, digamos, un pastor, ¿cierto? O un líder y empieza a condenar a los hermanos, eso, créeme que a Dios no le agrada. Amén. Vamos a regalarle una pausa musical a la audiencia y ahora vamos a seguir con la palabra. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Gloria a Dios. Amén. Seguimos aquí debatiendo el capítulo 3 del libro de Gálatas, el hermano Walter y yo. Y como estábamos diciendo, hermano Walter, la ley que vino 430 años después, en el orden del cronos de Dios tratando con Israel, con su pueblo, el apóstol Pablo revela aquí que no puede abrogar el pacto que Dios le hizo a Abraham, que es un reflejo del que en la eternidad pasada ya se había celebrado entre el Padre y el Hijo. O sea, el pacto literalmente es con Cristo. No dice con muchos. No es con el hermano Huerta, el hermano Oscar, con este, con el otro que ha salvado. No, es con una sola simiente, una sola persona. ¿Con quién es? Es con Jesucristo. Esa es la revelación que está trayendo el apóstol Pablo. Y el pacto que se hizo con Cristo es incondicional porque Cristo ha cumplido todas las condiciones por nosotros que no las podíamos cumplir. Entonces estábamos diciendo que cuando nosotros llegamos al Evangelio y Jesucristo nos salva por medio de la fe, cuando ve un corazón arrepentido y nos entregamos a Él como almas que necesitan salvación y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestro alma, el apóstol Pablo nos está revelando que luego en el proceso de instrucción, ¿vale?, de santificación, no se puede usar la ley en el orden en el que estos señores de Jerusalén se la usaron a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas empezaron a obrar circuncisión por temor a perderse. ¿Por qué? Porque le dijeron, si no os circuncidáis, ¿qué le dijeron? No sois salvos. Y ese es el error y el peligro y la locura que hacen muchos líderes en el día de hoy. O sea, arrancarle a los hermanos la salvación que le ha dado Dios el Padre a través de la persona de Cristo, porque no cumplen con un requisito, con una normativa, con un mandamiento. El apóstol Pablo está diciendo que eso no puede abrogar la salvación que Cristo le ha dado. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer, como comentábamos. Y para eso tenemos que estar instruidos como para los que son pastores o los que somos hermanos. Para todo es necesario la palabra. Como tú siempre dices, hay que conocer la verdad pasada y la verdad presente. La verdad bíblica, y la verdad presente. Es importante que en estos tiempos, como hijos de Dios, como cristianos, podamos estar sumergidos en la palabra. Por eso Pablo le insta mucho. Los Gálatas eran gente que no conocían la palabra, porque Amén. eran gentiles. Como cuando uno llega al Señor, nos conocemos mucho. Entendemos los que nos van enseñando, sea bueno, sea malo, es lo que empezamos a conocer. Pero hay algo que sí sabemos, es la obra que hace el Espíritu Santo, porque nosotros vemos cambios en nosotros, vemos ese efecto que el Espíritu Santo hace interna y exteriormente. Y cuando nos ponen cargas que no son de Dios, el Espíritu Santo se empieza a retraer. Claro. Empezamos a sentir pesado, ya no andamos con ese gozo, ya no queremos hablar de Cristo porque nos sentimos avergonzados por algún error que hayamos cometido. Claro. ¿Me entiendes? Pero por eso Dios ya había previsto todo lo que íbamos. No estoy diciendo que hagamos lo que queramos, total, Dios ya previó todo, no estoy hablando de eso, sino que Dios había previsto nuestras equivocaciones. Claro. En Cristo Jesús, como tú dices, ya había pactado con su Hijo en la eternidad pasada. Amén. Y eso es lo que no entendemos. Siempre ha sido por gracia. ¿Qué hizo en el Edén? Los cubrió con pieles, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo con el hermano que asesinó al otro? Le puso una señal para que nadie lo matase. ¿Qué es lo que es eso? Gracias. Si lo analizamos, es gracia. Lo cuidó, ¿me entiendes? Y si seguimos avanzando, siempre ha sido por gracia. Claro. El arca fue gracia de Dios. Algunos que no creyeron, otros sí. Pues fue una gracia que Dios puso para la salvación del que creyese. Claro. Todo es por gracia, siempre hermano. Ha sido por gracia, siempre ha sido eso. La ley, ¿qué hace la ley? La ley nos atrae a la gracia. Amén. La ley nos muestra lo malo, lo pecadores, lo terrible que somos, cómo hemos insultado a Dios. Eso hace la ley. Y al vernos confrontados vemos eso malo que somos y lloramos amargamente. Y eso nos acerca y nos postramos a los pies de Jesucristo. Si estamos bajo gracia, hermano Walter, y nos salimos de la gracia, el apóstol Pablo está diciendo que si te sales de la gracia de Jesucristo, ¿vale?, que no sea por la ley.
Claro. Porque yo te voy a revelar a ti cuál es el verdadero propósito de la ley. Es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Ahora los Gálatas dicen, pero es que nos han dicho que no tenemos que circuncidar. Y Pablo le dice, yo te digo a ti que si tú te sometes a la circuncisión vas a tener que guardar toda la ley. Toda la ley. Y te digo ya de antemano que ningún ser humano puede ser justificado en este orden porque no hay nadie que cumpla toda la ley. Solamente ha habido uno, Jesucristo. Ahora, en aquel tiempo era la circuncisión. En los días de hoy es otra normativa, es otras cosas. ¿Me sigue? Es que imponemos X días de la semana en asistencia al culto y cuando una persona no puede venir por cualquier motivo o por lo que quiera que sea, ya lo declaramos en falta. Es mil cosas, por poner una. Son muchas. Lo que pasa es que yo no quiero especificar para que ningún hermano diga esto o lo otro. Bueno, pero cuando sentimos ese pesar en nuestros corazones, ya estamos entonces cayendo bajo maldición. ¿Y qué es lo que hacemos? Caemos en el hechizo. En el hechizo de que no nos sentimos ya justificados. Pero ¿cuál es el propósito? Entonces, mira que bien lo dice aquí en el versículo 19, porque si Pablo está diciendo que la ley no puede quitarte la salvación, en otras palabras, o sea, el incumplir la ley a ti no te puede quitar la salvación. ¿Por qué? Porque es que el propósito de la ley no es que tú la cumplas, sino la ley se te da para que tú te rimes a la gracia. La ley es como una escoba que te barre, cada vez que te sale de la gracia te trae otra vez la gracia, porque la ley está para servir a la gracia. Te sale de la gracia y la ley te barre y otra vez te trae la gracia, diciendo, no te vayas a mover de ahí. Yo te quiero ver a ti en la gracia. Por eso que el fin de la ley es Cristo. Porque debajo de la gracia sí que estamos justificados por la sangre de Cristo. Ahora, cuando nos salimos de la gracia, nos queremos justificar a nosotros mismos. Por eso ahora lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, que dice que los que os justificáis por la ley, dice, de la gracia habéis caído. ¿Y qué es la ley? La ley es querer estar a la altura de la normativa. Cuando nosotros la normativa de la iglesia, a los digamos, a la interpretación bíblica que le demos nosotros los ministros a la palabra, todo lo que queramos, pero cuando eso lo elevamos al punto de la salvación de los hermanos y empezamos a instigar o a usar el chantaje emocional o a usar la sugestión mental, mil cosas psicológicamente para bombardear la fe de los hermanos, diciéndoles o haciéndoles creer que si no están a la altura de mi mensaje, de mi versión, de mi forma de entender las escrituras, no son salvos, estamos haciendo un mal uso de la ley. ¿Me sigue, hermano? Amén. Mira, el versículo 21 de Gálatas 3 dice, ¿luego la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vemos como la ley en sí no es mala. La ley es mala cuando es mal aplicada. Amén. ¿Cuándo la ley es mal aplicada? Cuando la queremos ocupar para nuestro beneficio. Amén. Hablando abiertamente, para la manipulación, para mi ego, para mi egocentrismo, para hacer crecer, para mantener a la gente cauta y llenando yo mi carnalidad, porque están todos sujetos a lo que yo he dicho y no a la palabra de Dios. Claro. Ese es el punto que está hablando aquí Pablo. Entonces tenemos que entender claramente que la ley no es mala. Como tú dices, la ley está al servicio de la gracia de Dios. Claro. Y eso es verdad, es increíble. ¿Por qué está al servicio? Porque nos lleva a los pies de Jesucristo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién nos reveló esa fe? El Espíritu Santo. Pero es la fe de Cristo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, ¿a qué te lleva? A Cristo. Claro, ahí mismo te lo dice ahora. Sí. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo, el término ayo ahí en el griego es como un cuidador, un maestro que tenían los niños. Claro. Que llevaban a los... Porque en aquel tiempo, porque Pablo le está escribiendo a los Gálatas y allí la cultura que está es la cultura grecorromana. Y digamos, los amos, los señores que tenían niños, así un poco de pudientes. A un mayordomo, era como mayordomo. Ahí va, tenían una especie de maestro que le llevaban al niño al colegio Que le enseñaban o al maestro, se la llevaba al maestro y se lo recogía, lo traían a la casa, ¿vale? Y dice que en aquel tiempo el hijo del amo, porque tenían también una vestimenta los niños, ¿vale? De los esclavos y otra vestimenta los niños de los amos. Pero dice que eso era en cierto momento. Mientras que eran niños,
Dice, todos vestían iguales. Y ahora lo vamos a ver. Hasta que cuando llegaba el momento que el padre entendía que ya podía recibir la herencia, pues entonces a su hijo, que era el heredero, se le cambiaba la vestimenta y ahí es donde se marcaba la diferencia. Él había estado vistiendo siempre como los demás, pero no se distinguía, ¿me entiendes, no? Hasta que se le cambia la vestimenta. Por eso dice ahí, mira, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mira lo que te dice, ¿ves? Ya sabemos quién somos, la herencia que tenemos de nuestro Padre, la salvación que hemos recibido en Cristo, y ya no tengo que estar continuamente por la ley que me tiene que estar diciendo esto, lo otro, aquello, porque ya he asimilado quién soy, o sea, ya me he desarrollado en identidad y me he posicionado en mi lugar. Este es mi lugar, soy un hijo del Dios Altísimo y conozco mi herencia, conozco las promesas a pleno entendimiento, que es lo que siempre intentamos hacer en este programa, que la iglesia coja cuerpo en el espíritu de la mente para entender quién somos y dónde tenemos que posicionarnos. Y dice, venid de la fe, no estamos bajo ayo, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Mira cómo ya te está hablando de revestido. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora dice en el versículo 4, dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ves lo que te decía, hermano Walter? En lo que el heredero es niño, le ponían la vestimenta del esclavo. Por eso dice que en nada difiere del esclavo. ¿Me sigue? Amén. Y esta gente eran herederos. ¿Me entiendes o no? Lo que pasa es que no sabían, no habían crecido en estatura, en entendimiento, en conocimiento de lo que el apóstol Pablo le había dado. Claro, Pablo le llevó como ayo a la ley, ¿me entiendes? Claro. Pero bien aplicada, esa es la diferencia. Y les dejó a Cristo para que se moviesen en esa libertad de pensamiento y de obra del Espíritu. Claro, vinieron los señores de Jerusalén y le dijeron, no, esto es así, así, así. Entonces, ¿qué pasa? Le pusieron otra vez el traje de esclavo. Y el apóstol dice, en lo que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, como diciendo, entonces sois niños en Cristo. Lo mismo que le pasó a los corintios. Os quise hablar como a espirituales, gente madura, dice, pero no pude porque todavía sois niños. ¿Me sigue? Como a carnales os tuve que hablar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el creyente entiende a pleno entendimiento lo que Cristo ha hecho por él y que el pacto de la gracia estaba ya blindado desde la eternidad pasada y sabe que ahora el incumplir, y esto yo sé que puede sonar un poquito fuerte y muchos van a lo mejor porque bueno, ya de alguna forma te tildan de ministro de pecado como le pasaba a Pablo, pero a lo que yo me refiero es, no vamos nunca a estar a la altura de la ley porque el propósito de la ley no es que estemos a la altura de ella. El propósito de la ley es hacerme a mí conocedor de pecado, de justicia y de juicio y de que hay una sentencia sobre mi cabeza de condenación eterna. Así es. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo, que es el propósito de la ley, hermano Walter, y nazco de nuevo, que es lo que yo el otro día le decía a un hermano, cuando yo soy parido por el Espíritu, como Jesús habló con Nicodemo, y soy nacido del agua y del Espíritu, ¿vale? Ya he entrado en el mundo de Dios y ya soy hijo de Dios, ¿vale? ¿Cómo luego, si me meten bajo ley, luego ¿qué hago? ¿Que nazco otra vez? ¿Cuántas veces nazco? ¿Cuántas veces nazco de nuevo? Una sola vez. ¿Qué nazco? ¿Una en la carne y 14 de nuevo? ¿No? Tengo que nacer una en la carne, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, y tengo que nacer otra en el Espíritu. Ahora ya no puedo nacer más veces de nuevo. He nacido una sola vez. Otra cosa es apartarme del Señor, estar en pecado, estar en reincidencia. No estamos hablando de eso. Que incluso si habláramos de eso, que podemos hablar en otros programas, el que queda a cargo de esa vida como guardián es el Espíritu Santo. No son los hombres. Todavía ahí ni siquiera tienen... O sea, un hermano se aparta de la iglesia y anda por ahí haciendo fechoría, que es lo que pasa, ¿no? Llega a pasar. Claro.
ningún hombre tiene autoridad legal para decir ese hermano no es salvo. No tiene. Puede pensar que si esa persona muere se pierde, vale. Pero no tiene autoridad legal, ¿por qué? Porque la salvación le pertenece a Dios. La salvación es de Cristo. Amén. La salvación es de Cristo. Entonces dice, así, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos dejamos implantar en nuestra mente un sistema de normativa para vivir la fe, ¿me sigue? Es como que le entregamos nuestra identidad de hijos al enemigo o a una persona. Y ya es como que dice, bueno, venga, vale, dejo de ser hijo y ahora voy a ser un esclavo. Y el apóstol dice, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Me entiendes? Eso Cristo lo ganó para ti. Tú tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y nunca entregar la libertad con la que Cristo te has hecho libre. ¿Cómo tú vas a entregar tu libertad y te vas a esclavizar tú solo después de lo que le costó a Cristo? Ganar tu libertad. Y todo esto, hermano Oscar, hermano Walter, puede venir por un mero rito, como pasó en Galacia por la circuncisión. Por eso viene. Por eso el apóstol Pablo acaba diciendo, un poco de levadura, mira toda la que forma. Que sin ir más allá, no queremos hablar mal de otras religiones, nada de eso, pero hay otras que le hacen más caso o le dan más honra a sus propios libros que a la Biblia, ¿me entiendes? O su propio estatuto de conducta que a la palabra de Dios, a los estatutos que ponen la palabra de Dios. Y eso ya es echar demasiada levadura a la verdad de Dios. Mira, hermano Huarte, a mí me han llamado hermanos en la fe, que están en iglesias de corte fuerte, ¿no? Y me han dicho, hermano Oscar, no aguanto. Y yo le digo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Me dice, pues me voy al mundo y que Dios tenga misericordia de mí. Mira hasta dónde queda un alma dañada. Por eso Pablo estaba enojadísimo con ellos. Más adelante les dice, entonces cuidado que no se muerdan entre ustedes, literalmente, porque empiezan a haber disputas, porque entra ya el Espíritu Santo se retrae y empieza a aflorar la carnalidad. Claro. No, que este hermano es acá y este hermano acá, y empieza a haber toda esa... El lío que se forma. El lío. Y si seguimos hablando más adelante, las divisiones. Empezamos a hablar de la obra de la carne. Ahí va. Y el fruto del Espíritu. Entonces, amén. es tremenda esta carta que le entregó Pablo a los Gálatas, que sin duda fue hecha hace mucho tiempo atrás, pero está como hoy en día, como si fuese escrito ayer para nosotros. Amén, amén, amén. Dice en el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. O sea, en otras palabras, si tú antes eras esclavo en el mundo, eras esclavo del pecado y de la adoración a los dioses paganos y de lo que es el paganismo, que es donde Dios sacó a los Gálatas, igual por ejemplo que a nosotros, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú vas a venir al evangelio de Jesucristo? Te da Dios la identidad de hijo, en adopción te adopta. Y ahora tú vienes a ser, no eres esclavo de los vicios y de las pasiones que eras antes, pero eres esclavo de los hombres y de sus doctrinas. Y eso lo pone al mismo nivel que los dioses paganos. Claro. Eso luego te lo dice ahora en el versículo 8. Así que el tiempo nos ha alcanzado, hermano Walter. Wow. Contra todo pronóstico. Sí, no, así acá que bueno, estamos tan... tenemos que despedirnos. Palabra que a veces... Tenemos que despedirnos, hermanos. Bueno, hasta luego, hasta el próximo programa. Esperemos que hayan disfrutado mucho. Dios les bendiga. Amén. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.